Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al un episodio del podcast de la revista Corredor. En esta ocasión retomamos en nuestra periodicidad mensual ese formato tertulia que ya iniciábamos el mes pasado y en esta ocasión además tendremos hasta 4 contertulios que me van a acompañar en los próximos minutos para hablar de un tema del que se ha comentado mucho en estas últimas semanas, sobre todo en los últimos días, y es la bajada de participación, parece, en algunas carreras. Al menos eso es lo que estamos viendo en las cifras. Hay crisis en las carreras populares. ¿Cómo han cambiado las cosas después de la COVID? ¿O ha sido la COVID o ha sido antes cuando empezaron a cambiar las cosas y los participantes también cambiaron sus costumbres con respecto a inscribirse en carreras populares? De ello vamos a hablar en un momentito con un plantel estupendo de contertulios que os presentaré en breve, en muy poquitos segundos. Y hablaremos hoy también, como no, de entrenamiento con mayúsculas, con Juan Carlos Granado y su zona de expertos. Hoy con otro gran experto, entrenador y atleta, ya lo vais a escuchar, muy interesante. Y cerraremos, como cada ocasión, como cada episodio, con la viñeta sonora de Óscar Alonso, 72 kilos. También con una importante y bonita reflexión. Así que, gracias de verdad por estar ahí. ¡Arrancamos! Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Vamos a arrancar aquí nuestro tiempo de tertulia. Ya sabéis que este formato en el podcast de la revista Corredor lo estrenábamos el mes pasado y hoy repetimos, aunque solo repetimos en el caso de uno de los contertulios, que es Antonio Alix, al que seguro que le gustó mucho la experiencia y por eso repite. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Me he ganado el puesto, ¿no? Te lo has ganado, vamos, seguro, con creces. Pues hoy me lo ganaré más. Hoy, bueno, ya estábamos discutiendo antes de entrar. Bueno, ya sabes que luego además verídico. Hay muchos comentarios también que hacen referencia a las opiniones de Antonio Alix y por eso él está aquí también, porque es una persona a la que le gusta generar debate y generar comentarios. Bueno, también. Me gusta llamar a las cosas por su nombre. Eso también es verdad. Voy a llamar por su nombre al director de la revista Corredor, que es Alex Calabús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Hola, pues muy bien. Y aquí estando Antonio, pues ya sabemos que tenemos que hablar un poquito menos todos, porque seguro que tiene mucho que contar. Hay que decir que Alex no estuvo en la anterior ocasión, pero esta vez sí quería estar y tenemos, yo creo, un plantel de lujo, teniendo en cuenta que tenemos pues a 3 representantes del staff de la revista Corredor tan importantes como Alex, como Alberto Hernández, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Luis. Bien, encantado de estar aquí con ganas de presenciar en directo el espectáculo de Antonio Alix. Y Nacho Barranco, que también nos acompaña. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Aquí encantado de también para hablar un poquito y para discutir si hace falta. Iba a decir que esto puede generar más presión sobre Antonio Alix, pero Antonio Alix, no, hombre, no. Con la presión se crece. Pero sí, no hay nada que discutir, si es un tema, yo creo, bueno, ahora lo desarrollaremos. Para otro día, Luis, desvela la discusión que ha dicho antes que estábamos teniendo antes de empezar. Si a la persona que llega después del primero se le puede llamar perdedor o no. Es otro día abrimos ese melón. Otro día abrimos ese melón porque hoy vamos a seguir hablando de carreras y de si hay crisis en las carreras populares, porque se ha hablado mucho en los últimos días de si había descenso o no de participación en algunas de las grandes carreras que tenemos en España y algunos hablaban de si hay crisis, se han puesto sobre la mesa muchos argumentos, pero vamos a debatir algunos de ellos a partir de ahora aquí en estos próximos minutos. Así que voy a darle la palabra primero a Alex Calabús, que no estaba en la anterior ocasión, y que me dé su opinión y después ya doy la palabra primero a cada uno de vosotros y abrimos debate. Muchas gracias. Pues bueno, como creo que hay muchos temas comunes, para no canibalizarnos, yo voy a centrarme simplemente en dar unos datos iniciales. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que hay una crisis o hay una saturación absoluta en el calendario y luego analizaremos los factores de por qué está bajando la participación en las carreras. Pero yo quería decir que esto no es de ahora, ¿no? Que ya hay un estudio del año 2019 que hizo Run Repeat con Google Athletics, que tengo aquí en el otro ordenador los resultados, y ya se decía que el pico de las carreras populares en el mundo de participación fue en 2016. En 2016 empezó a bajar. Entre 2016 y 2018 ya hubo una bajada. Las carreras pequeñas, las de menos participantes, bajaban un 13% y las grandes bajaban un 9%. Esto hay que decir que es un estudio que se hizo súper grande porque fueron 107 millones de resultados de carreras en 209 países y más de 70.000 carreras. Es decir, que
que también, antes de entrar a hablar de pandemia, guerra, crisis económica y tal, pues habría que poner en contexto que esto ya venía sucediendo en todo el mundo. El estudio se hizo en Estados Unidos, Europa, Australia, Asia, África, y en Asia y en África subía un poquito, pero no compensaba, digamos, esta pérdida. Y luego, por último, otro estudio que es de este mismo mes, que es de Run Sign Up, que ya ha hablado de una foto actual en la que se ve que en el mes de abril de este año se pierde un 20% de corredores. En los meses anteriores se perdía un poquito menos, es decir, sigue aumentando. Y ya por último, hay un par de webs españolas que hacen inscripciones a carreras con las que he consultado, y en España estamos entre un 30 y 35% de bajón en cuanto a la participación. Y ahí dejo la pelota rodando para el que la quiera. No, iba a decir que es importante lo que has dicho, Alex, del estudio este de 2016, porque muchas veces ahora se está justificando el bajo número de inscripciones por la pandemia y demás, pero es verdad que era una cosa que era una tendencia ya previa a la pandemia y que probablemente se haya agravado con este parón que ha habido, con el miedo que ha tenido la gente, con las limitaciones de cupos de inscripción y demás. Y con el cambio de actividades, ¿no? Porque ha habido mucha gente, por ejemplo, en la pandemia que se aficionó a la bici, ¿no? El rodillo al final fue mucho más demandado por razones obvias, o las bicis de spin o las bicicletas estáticas, que las cintas de correr, ¿no? El ciclismo estamos viviendo un gran momento, todas sus versiones, ¿no? La carretera, el gravel, el mountain bike. Y yo también creo que la carrera a pie, yo creo que tiene un problema, ¿no? Que por una parte que las carreras sean grandes está muy bien y los patrocinadores les gusta esto, pero también yo creo que muchos corredores de toda la vida, o corredores más core, ¿no?, están contentos de que las carreras sean menos multitudinarias. Se puede correr más cómodo, no hay tantos problemas de quedarse sin dorsal. También estamos viendo los hábitos de la gente, ¿no? Cómo espera más hasta el final para conseguir un dorsal. Y yo el principal problema que le veo a las carreras, de cara a la gente que vive de ellas, o vivimos, vamos a decirlo claramente, los organizadores y la gente que trabajamos en esto, es que las carreras son muy baratas. Las carreras son muy baratas y la gente tiene que acostumbrarse, o que aunque haya menos corredores, yo creo que hay que pagar más por las carreras. España es un país donde un 5K, un 10K, un medio maratón, incluso un maratón, incluso los mejores que estamos pensando, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, son excesivamente baratos. Y eso al final, o nos damos cuenta de que esto es un hobby, de que esto no es una necesidad. Es decir, cualquiera puede correr por el parque, ya paga impuestos para que el parque esté bien, o la carretera, o por donde corra. Y yo creo que esto es un hobby, hay que pagarlo igual que se pagan otras aficiones, igual que pagas un concierto, un partido de fútbol. Y creo que las carreras deben ser, sinceramente, más caras para que se deje de abusar de voluntarios, se pueda pagar mejor a toda la gente, desde el que te da una botella de agua, hasta el que hace de locutor, o hasta el que hace de director de carrera. Me da igual. Yo creo que las carreras tienen que subir de precio y tenemos que aceptar que cada uno debe pagarse su propio hobby. Yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que eso tiene que ser en determinadas carreras. No puedes, igual que esas carreras pequeñas de pueblo de las que hemos visto todos y hemos corrido todos, no pueden tampoco obsesionarse con el tema de las inscripciones. Pues si una carrera del pueblo tiene 300 inscritos, pues 300 inscritos buenos que son, ¿sabes? Ya estás dado promoción al deporte y ya está. No, tampoco te tienes que volver loco con buscar 1000, 2000. Y también las grandes, que yo creo que se han dado cuenta. El otro día lo veíamos en la tabla esta que, bueno, yo tuve que hacer, por otro tema, una recopilación de los finishers de las grandes carreras en España en su última edición. Y, por ejemplo, la Vallecana. Siempre hemos escuchado 40.000 inscritos. Bien, pues la última vez tuvieron 17.000 finishers y me parece una cifra impresionante igualmente. O la Beovia, 19.000. Al final estamos viendo cómo las carreras no necesitan tanta gente para seguir subsistiendo y para seguir siendo un súper espectáculo. Pero una cosa, ya que lo acaba de comentar ahora Alberto, para seguir subsistiendo, esas carreras con un menor número de participantes no deberían subir los precios o seguir subiendo los precios en algunos casos. Claro. Eso es, las carreras grandes y las carreras espectáculo, sí. No, incluso esas carreras que dice Nacho, ¿no? Ayer hablaba con un amigo organizador, no le he pedido permiso para mencionar el nombre, entonces no lo voy a mencionar, y yo le decía, lleva trabajando gratis como organizador toda la vida, nunca ha visto un duro. Y yo le decía, es que eso me parece, no sé, va contra los principios de cualquier actividad, ¿no? En este mundo en el que estamos. O sea, yo no digo que tengas que hacerte millonario en las carreras, porque ninguno de los que estamos aquí nos vamos a hacer millonarios en las carreras, pero de ahí
a que la gente que trabaja en las carreras puede tener un sueldo, pues como el que tiene la gente que trabaja en cualquier otro oficio. Lo que no puedes pretender es ir el domingo a tener un espectáculo en la salida de luz, color y fantasía, un recorrido perfectamente cortado, señalizado y medido, y querer que toda la gente trabaje gratis para que a ti eso te salga un 10.000 por 10 euros. No, yo estoy dispuesto a pagar 20 o 30 euros. Pero esto en cualquier caso parece incluso contraproducente, ¿no?, para el tema de las carreras, porque al final si te incrementas el precio, uno de los argumentos que ofrecen los corredores populares para inscribirse menos a carreras es que el precio ha subido. Entonces, como cuesta más, pues prefiero no inscribirme o me inscribo a menos carreras. Al final es la pesca que se muerde la cola, ¿no? Pero espera, vamos a ver si Antonio Alex quiere hablar un momentito de todo esto que estamos diciendo. Me tenéis pisoteado, ¿eh? Bueno, a ver, yo es que estoy básicamente un poquito de acuerdo con todos. Lo que está claro que también hay un exceso de carreras. O sea, lo que está claro que el auge del correr, del running, del llamadlo como queráis, del footing de mi época, sigue, porque yo lo veo. Yo no lo practico como tal ahora, pero lo veo por donde yo vivo, por Tres Cantos, por el parque, infinidad de gente corriendo, por las calles, por donde paséis vosotros, por la Casa de Campo, por el Madrid Río, por tantos sitios de donde nos esté siguiendo la audiencia en su ciudad, en su pueblo, y eso es imparable. Luego lo que pasa es que hay exceso de carreras, y luego lo que yo alguna vez he tocado también en mis columnas, los nombres tan raros y los, entre comillas, leitmotiv de las carreras, que se podría hacer un libro un libro, por lo menos un capítulo de nombres curiosos de carreras, que si son benéficas, que no son benéficas, que si por la salud de tal, que si por la de cual, que si por el no sé qué, y luego aparte siguen las carreras de pueblo, ¿no? Típicas de pueblo, de fiesta, con tantos premios y esas cosas. Entonces yo creo que si hay un exceso de oferta, lo que a mí no me consta es que haya un descenso en el número de corredores, y que luego lo que pasa es que, claro, como la mayoría de los corredores son recreativos, que como digo yo, necesitan hasta alguien que les acompañe en bici y les diga cosas para ir corriendo a más de 6 el 1000, pues es que esa gente a lo mejor tampoco le interesa, como en mi época, que había en Madrid una carrera cada 2 semanas y éramos prácticamente siempre los mismos, en mi época joven, digo, en los años 80, a finales de los 80, ¿no? Entonces, que hay crisis, pero a lo mejor la crisis es por el exceso de oferta de carreras, y que todo el mundo piensa que puede hacer una carrera y que se llene de gente. Y luego lo que dice Alberto, yo creo que es un arma de doble filo. Subes el precio de un 10K, de un medio maratón, el 10K a 40 euros, el medio maratón a 100, el maratón a 200, a nivel de los precios del triatlón, y entonces ahí se acaba la participación, porque es que la gente quiere lo más barato posible. En el triatlón sí que es verdad que está bastante cerca el precio a otros países, pero ya que me estás diciendo tú que en el correr no, sería contraproducente. Sí, yo creo que subir los precios sería al final muy contraproducente. Y aquí creo que pasa una cosa con todos estos corredores nuevos. Antes, no para comprobar tu estado de forma, para batirte contra ti mismo o contra tus amigos, solo tenías las carreras. Pero ahora mismo, con todas las aplicaciones que hay, con toda la tecnología, mucha gente no necesita ir a una carrera a un 10K el domingo para decir qué bien me lo he pasado, me he muerto corriendo y he disfrutado una barbaridad. Ahora te coges tu tramo de Strava en tu ciudad o donde vivas y te vas ahí cada martes o cada jueves y puedes hacer, pues eso, soltar toda la adrenalina que necesites, y que antes solo lo podías hacer si ibas a una carrera, ¿no? Yo con respecto al precio, aunque no es el tema de hoy, pero sí es colateral, yo creo que esto al final es como el que se compra un coche, ¿no? Hay el que se quiere comprar un Ferrari, el que se quiere comprar un coche pequeñito, el que se quiere comprar un todoterreno. Es decir, que yo creo que debe haber carreras para todo el mundo, y también coincido con Alberto en que debe haber carreras más caras y, digamos, carreras premium, en la que, bueno, tú libremente decides si participar o no, y en la que esté todo el mundo remunerado y que sean las carreras más profesionales. Y que no todas las carreras tienen que ser un espectáculo. Es que la clave es lo que decía Nacho, yo por ahí iba ahí. Es decir, yo he dicho que si tú quieres tener lo que en una San Silvestre Vallecana, o lo que en una Beovia, o lo que en un Rock and Roll Madrid Maratón, tienes que pagarlo. La otra opción, unas carreras que nos gustan a nosotros muchísimos, el Running the Park, por ejemplo, ¿no? Que nos contaba Luis Arribas hace poco en Corredor. Es decir, ponemos 2 estacas en un parque, sabemos que mide 5.000 metros, más o menos, que hoy en día tampoco pasa nada, lo puedes medir prácticamente perfectamente con rueda o con cualquier GPS, y tiras millas, y eso, con pagar 2 euritos para que la gente que está allí luego por la mañana se pueda tomar algo, eso es perfecto. Yo digo que si una carrera tú quieres que sea profesional y quieres recibir tu trato en meta de número 1, tu camiseta técnica de la leche, tu corte de ciudad y tus grupos de música y tal,
Eso hay que pagarlo, lo que dice Alex. Por supuesto, yo soy el primero que voy, no sé, de los que estamos aquí, no lo sé porque Alex ya peina mucho, pero... Y tú, Nacho, en Soria has ido a millones de carreras pequeñas de polos. Yo lo he cutado y tú lo has igual un montón y Alex igual. Hemos ido a carreras de muy poquita gente, a trabajar y a disfrutar. Y no pasa nada. Y nunca las hemos juzgado con el baremo que juzgamos a las grandes carreras. Pero aún así esas carreras deben ser sostenibles para sus organizadores. O sea, no podemos pedir a alguien que trabaje gratis para que nosotros nos divirtamos. Yo me niego a eso. Igual que, por ejemplo, en Corredor muchas veces nos ha pasado. Eso lo sabéis, chicos. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a escribir gratis. Ostras, es que prefiero que no. O sea, prefiero que no. No te vamos a poder pagar una millonada, pero lo de trabajar gratis creo que es algo que debe erradicarse, ¿no? Como ha pasado con los entrenadores, que poco a poco se ha erradicado. Pero de todas maneras, yo creo que se nos está yendo el motivo del debate. Estamos hablando de si hay crisis en las populares y esto está derivando a un debate de si deben ser ultra profesionales y cobrar hasta el último que está, entre comillas, voluntario, que entonces ya no sería voluntario, en una rotonda señalizando o no. Entonces, el motivo del debate no es que o de este podcast de hoy, que si los organizadores tienen que ser profesionales al 100% con una empresa registrada y con sus impuestos y sus nóminas. No. Tampoco he dicho eso. El debate es que si hay crisis en las carreras populares, ¿y por qué? Sí. Tampoco yo he dicho que tengan que ser profesionales. He dicho que ese trabajo que hacen ese determinado día se debe remunerar, ¿no? Simplemente, pero aparte, también hay una cosa. Hay muchas más carreras. Sigue habiendo carreras. Siguen naciendo carreras. O sea, hemos visto cómo después de la pandemia, cuando parecía que íbamos a entrar en una crisis galopante del sector, hay cada vez más carreras. Este deporte, lo hemos hablado Alex y yo muchas veces, no está auditado. Este deporte no está auditado. Problema, que hay demasiadas carreras. No, me refiero que problema no que hay sabemos... demasiadas carreras y que la gente ya tiene un nivel y sabe valorar las carreras, sabe decir, pues esta carrera es una puta mierda o esta carrera es una maravilla y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el precio de la inscripción y el coste que tiene para la persona. Pero que el corredor popular es que, el runner, llamadlo como queráis, es que como cabe todo, caben desde, bueno, los jóvenes, ya está claro que no hay muchos, pero ya a partir de los 30 años, pero caben de todo, de ambos sexos, de todos extractos sociales, ¿no? Que no es un deporte a lo mejor tan premium como el triatlón, ¿no? Y caben los que van con un club, todavía con la camiseta de tirantes de su club, los que van con los del gimnasio, los que van con los de la asociación de vecinos, el colegio de los padres, o sea, los padres del colegio, entonces, lo propio de la empresa. Entonces, cabe tanta gente que habrá que... Es muy difícil determinar por qué una carrera es más atractiva que no, porque hay gente a la que le gusta ir a estas carreras que te uniforman, que la Vallecana fue pionera, pero luego hay muchas carreras patrocinadas por compañías de seguros, por televisiones, por lo que sea, que te uniforman, y porque hay otros que prefieren ir a una carrera de menos gente y correr más a gusto. Es que hay gente a la que le gusta correr en masa, como... Hombre, lo de la Vallecana no se puede comparar con nada porque es por la fecha, y mucha gente es la única carrera que corre al año, o participa. Pero el resto de carreras es que es tan heterogéneo el corredor, sobre todo en las de 5 y 10, el que ya va a un maratón, incluso un medio maratón, ya es alguien con más dedicación que busca otra cosa, ¿no? Pero entre las de 5 y las de 10 hay tal cóctel de participantes y de oferta que es muy difícil. Pues tienen que... ¿Por qué una carrera tiene éxito y otras no? Pues recogiendo ese testigo de por qué unas tienen éxito y otras no, hay que ver que no todas las carreras están bajando, ¿no? Y creo que los organizadores y nosotros también, como parte de organizaciones, tenemos que hacer una reflexión y autocrítica. Y en muchas ocasiones estamos ofreciendo lo mismo que ofrecíamos años anteriores, se ha evolucionado muy poco en muchos eventos, hay un montón de carreras en el mismo sitio, mismo recorrido, y claro, el corredor que corre un domingo en la Castellana y la semana siguiente le proponen otra carrera en el mismo sitio y la otra lo mismo, y lo único que cambia son los patrocinadores, y incluso puede ser hasta la misma empresa la que monte la parte técnica, pues la estética va a ser parecida. Entonces creo que hay que ofrecer cosas diferentes para que la gente realmente vea algún encanto en tu carrera, ¿no? Y creo que eso sí que, pues al hilo de lo que hablaba Antonio en el podcast anterior, cuando había menos pruebas, ahí estaba claramente diferenciado, ¿no? Tú sabías que si ibas a la de San Claudio era carrera con unas cuestas, si ibas a Canillejas pues era lógicamente más rápida, las pruebas tenían su historia, el Aquiles por la casa de campo, y creo que ahora pues hay exceso de carreras y por ver la parte positiva, esto creo que va a caer en los próximos años y que hay pruebas que, sobre todo de aquellos organizadores que se han metido en esto sin venir de este mundillo y pensando solo en el dinero, que es muy lícito que cada uno piense en lo que quiera, pero que realmente los que han conseguido carreras de 500, de 300, de 100 personas este año o el anterior, pues habrán visto que no es negocio
y se irá limpiando un poco el panorama y quedarán las carreras que estén trabajando bien. Entonces, el que trabaje bien, creo que tiene futuro. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que el exceso de carreras es claro y muchas veces nosotros mismos decimos, pero esta carrera que ha salido aquí de la nada, que es que tenemos eso, lo que dice Antonio, tenemos carreras hasta del metacarpio del hueso del pie, ¿sabes? Y también está claro que las carreras más fuertes, las más importantes, este año, en sus últimas ediciones, han bajado mucho el número de finishers, porque tenemos, por ejemplo, Valencia, 12.600 finishers, Maratón de Valencia, Maratón de Sevilla, 7.500, Maratón de Madrid, 5.700, Maratón de Barcelona, 5.400, y luego las carreras también, Vallecana, 17.000, Beovia, 19.000, Medio Maratón de Valencia, 8.800, Medio de Madrid, 10.600. Estamos viendo como el número de participantes o de finishers, que es verdad que este año se ha visto afectado por la pandemia, porque había mucha gente que todavía tiene miedo, porque los cupos de inscripción se han reducido, pero al final no se ha llenado, ¿no? Sí que yo creo que ahí sí que estamos viendo como al menos no corre menos gente, pero sí que estas carreras potentes sí que las corre menos gente, o las ha corrido menos gente en la última edición. A ver, yo lo que os decía antes, que este deporte no está auditado, que lo hemos hablado muchas veces, no hay una auditoría real del running, más o menos hacemos un cálculo, una estimación con la experiencia que tenemos. El dato sería saber cuánta gente corría cada fin de semana en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Badajoz, donde sea, y compararlo ahora, ese dato que se repartía en una carrera o 2 carreras, ahora con 4. Y ahí sabremos realmente si el número ha bajado. Es decir, a lo mejor la gente que va a las carreras es la misma. Lo que pasa es que, claro, a ti como tu carrera notas cómo hay un descenso. Esta semana, por ejemplo, a veces me fastidia mucho hablar de Madrid, porque esto es para todo el mundo, para toda España, y Corredor tiene una vocación de ser una revista de toda España, y bueno, pero lo que conocemos más de primera mano, ¿no? El calendario en Madrid está hipersaturado hasta tal punto que nosotros, que somos profesionales del sector, hay que reconocer que hay veces no sabemos ni las carreras que hay en el fin de semana. Entonces, claro, entonces si tú sumas toda la gente que va a esas carreras, a lo mejor te da el mismo número que la que iba a San Claudio, que ha mencionado Alex, que por cierto, ese es otro melón para otro día también. Hay miedo ahora, hay miedito, hay acojone por meter una cuesta en una carrera. No vaya a ser que no se me apunte la gente para hacer personal best. San Claudio era una carrera cojonuda. Eso lo estáis fomentando vosotros, ¿eh? Eso lo estáis fomentando también vosotros, ¿eh? ¿Quiénes nosotros? Tanto en hombre, la revista, la marca, la cuesta abajo, la cuesta abajo. Eso es verdad. Lo estáis fomentando vosotros. Sí, también, igual que fomentamos el viaja para correr carreras o viaja para hacer otro tipo de cosas. Es decir, cada uno se queda con lo que quiere. Yo lo que digo es que Madrid es una ciudad muy bonita, que es verdad que tiene muchas cuestas. Valencia es verdad que tiene una suerte tremenda porque tiene 2 puentes y para de contar. Barcelona también podrías hacer carreras duras si quisieras. Y no está mal el volver a ese tipo de cosas. Igual que las distancias. Ya hay miedo a hacer un 7,5 o un 8,4, porque tiene que ser un 10K, un 5K, un 21K. Eso yo creo que le pierde. A ver, pero es que eso lo fomentamos nosotros, evidentemente, porque a todos nosotros nos viene bien que las carreras, cuanto más profesionales sean y más inviertan, nos viene mejor, porque Alberto hace de speaker, tú, Antonio, haces de speaker, Alex o yo podemos llevar la comunicación, y si fuesen carreras de pueblo normales, pues cogería el tío del pueblo que mejor voz tiene y haría de speaker, y ya está. Y claro que nos vienen bien esas carreras. Por supuesto, y cuanto más contenta acabe la gente, mejor para nosotros, para la gente que vivimos de esto. Sí, pero o no, porque Luis y Antonio lo sabrán. Muchas veces vas a una carrera de pueblo me lo refiero con todo el orgullo del mundo, y te pagan muchísimo mejor que en una carrera de 20.000 personas, eso lo sabe Luis. Pero te pagan muchísimo mejor, y a veces el doble y el triple te preparan mejor, es lo que digo. Ellos hacen un análisis de su carrera y los distribuyen los recursos, y sin embargo en carreras que son mucho más grandes, parece que porque ser más grandes te van a lanzar al estrellato porque sean 20.000, si a mí me da igual que sean 20.000 o 10.000, yo voy a hacer mi trabajo igual. Al revés, en una carrera de pueblo, también no sé si estaréis de acuerdo Alice y Luis, que te lo pasas a veces hasta mejor, porque tienes más contacto con el corredor, y tienes más tiempo para estar allí con él y para poder decirle cosas y tal, ¿no? Y no solo por eso, sino porque además quizás posiblemente esas carreras de pueblo, como dices tú, carreras que son un poco más pequeñas, pues son más llevaderas, o tienes más contacto no solo con el corredor, sino con el organizador, es todo como mucho más sencillo, entre comillas, ¿no? Una carrera pues con 20.000, con 30.000 corredores, al final te impone muchísimo más, ¿no? Y es como mucha más presión de trabajo y demás, ¿no, Antonio? Sí, estás avisado. Di esto, di lo otro, tienes que nombrar a este, tienes que nombrar al otro. Sí, por el tema de patrocinadores y demás, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, los patrocinadores que piden, o la
la persona de turno que quiere que salir ahí a entregar un premio y todo eso. Al final es todo como una cosa demasiado compleja y quizás debería ser mucho más sencilla. Pero bueno, yo creo que eso fue una parte quizás del debate del mes pasado, ¿no? Pero bueno, está bien que también Alberto lo haya traído, ¿no? Aquí. ¿Antonio? Sí, ¿no? A mí lo que me ha extrañado del principio del debate es lo de Alberto cuando ha dicho lo de subir los precios. Ahí yo estaba igual que yo estoy convencido. Nacho. Yo sé que no es popular, pero estoy... Pero es que eso estoy convencido. Pero es que eso la gente digo, si para tener que correr un 10K, a no ser que sea, claro, ahí estaría el chollo. Cobro 30 euros, pero todo cuesta abajo y voy a mejorar minuto y medio mi marca, que como en el fondo se está fomentando eso. Yo no lo pido para nosotros, ni para mí, porque uno puede pensar lo que ha hecho. Eres locutor. Somos de los mejores pagados en las carreras, en comparación a la gente que pone las vallas y curra mucho más que nosotros y se levanta mucho antes. Y yo lo tengo claro, y somos unos privilegiados. Pero aún así, yo pido ese dinero no para nosotros, sino precisamente para esa gente, porque parece, no es que son voluntarios. Son voluntarios, se tienen que levantar un domingo a la hora de la zarzamora para que tú vayas a una carrera y te lo pases de puta madre. No estoy de acuerdo. Igual que en los Juegos Olímpicos, no estoy de acuerdo que haya voluntarios, porque hay señores y señoritas de corbata que van a hoteles buenísimos que se están forrando con los Juegos Olímpicos. Entonces no tiene por qué haber, y que se aprovechan de que a todos nosotros, como nos gusta el deporte y como hemos visto a Carl Lewis, queremos ser voluntarios en los Juegos Olímpicos. No, señor. Si es un negocio que da dinero, habrá que repartir entre todos, porque la tierra es para el que la trabaja. Entonces, yo por eso lo digo, si tiene que haber menos carreras, que haya menos carreras. Y luego, otro melón, también que voy a abrir ahora, lo ha dicho Nacho y lo ha dicho Alice, carreras de nombres tal. La solidaridad. Existen muy pocos corredores solidarios. Lo que existen son organizadores solidarios que renuncian a una parte de sus ganancias para dárselo a X personas. Porque tú haces exactamente lo mismo cuando vas a una carrera. Y voy a poner una cosa que ya he contado varias veces, creo que aquí... No es aquí, en un bar o en los dos sitios, pero sé que lo he contado varias veces. Carrera de la mujer, cuando empezábamos. Se daba 1 euro al cáncer, de los 5 que costaba entonces. Que me corrija el Scalabucci, no recuerdo, ¿no? Creo que era 1 euro de cada 5 de cuando... Hablo de Bilbao, hablo de Bilbao, sí, voy a hablar de Bilbao porque fue en Bilbao. Y recibimos palos, ¿no? De que es muy poco dinero lo que se da al cáncer. Bueno, no hay problema, eso se da al cáncer porque luego el resto es para pagar al monitor de aeróbic, los viajes, la marea rosa. Claro, la marea rosa es rosa porque hay una camiseta. La camiseta la hace un señor que tiene hijos y que paga impuestos y que necesita tal. Vale. Entonces la gente se queja, principalmente chicas, porque tendríamos que dar más. Es decir, tenemos que ir a trabajar gratis para que tú corras, bailes aeróbic y luego encima damos el dinero. Perfecto. Hay una posibilidad. Cuando llegues a la feria del corredor va a haber una urna. En esa urna todos podemos dejar solidariamente un dinero para luchar contra el cáncer de mama. Porque Motorpress Ibérica, y hay que decirlo así, cuando uno se la tiene que sacar, es de las organizadores, las asociaciones privadas, de las empresas privadas que más dinero han dado a la lucha contra el cáncer en este país. A cambio de que muchos de nosotros ganemos menos dinero al mes, porque hablamos de centenares o decenas de miles de euros. Me parece perfecto y estamos todos súper orgullosos. ¿Pero qué pasó ese día? Que cuando tú tienes que soltar de tu propio dinero sin que nadie te vea, sin sacar las manos y decir está luchando contra el cáncer en la carrera, ¿sabes cuánto dinero había al final de los 2 primeros días de feria allí? 37 céntimos. Y tuvimos que meter con todo la vergüenza del mundo, Alex, Franchico, yo, meter billetes y meter monedas, pues, para ver si la gente se anime a meterlo. Es decir, tú quieres que yo sea el que dé el dinero. Tú no lo quieres dar tú, con lo cual tú realmente, un corredor solidario, ¿qué es un corredor solidario? O sea, una carrera solidaria y de lo que gana le da un dinero a una persona. El corredor no aporta más por ser solidario. El otro día lo hemos visto también en otra carrera, no quiero mencionarla porque no he pedido permiso a la gente y no quiero mencionarla. Carreras que de Ucrania, de no sé qué, no sé cuánto, y resulta que las fila cero tienen 4 mierdas de duros. 4 euros tienen. Claro, luego cuando nos ven todos somos solidarios, pero cuando no nos ven no somos solidarios. Pues hombre, vamos a empezar a quitar ya despojos. Estoy deseando ir a una carrera y pagar 30 euros por una carrera que sea primer 10K no solidario de Madrid, que yo vivo en Madrid, lo digo, o de Barcelona, y yo iría a esa carrera. Yo creo, Albert, que ahí te estás también, no contradiciendo, pero dices, o sea, los corredores no son solidarios, o les cuesta mucho sacar, o sea, entregar el dinero o gastarse el dinero. Pues es que si les vas a cobrar más, es que no van a ir. Es que yo estoy convencido que si suben los precios una barbaridad, es que no van a ir. Vale, pero Nacho, ¿por qué pensamos que el triatlón es un deporte de pijos y de gente que son todos directores generales? Porque lo es. Vale, o lo ha sido, pero también hay gente normal, como tú y tus colegas de Soria que andáis más que todos esos, además.
¿Cuánto tiempo puedes mantenerte en ese deporte? Porque hay gente que sí, igual está haciendo 3, 4, 5 años triatlón o compitiendo carreras y luego lo tiene que dejar, porque al final a nivel económico es que es una barbaridad. Pero entendedme que si yo no estoy diciendo aquí que un 10K te va a valer 100 pavos, pero que a lo mejor estamos viendo 10K que en cuanto pasan de 15 euros la gente le echa manos a la cabeza. ¿De verdad os parece que una mañana, hora y media, dependiendo, o media hora, de verdad, Antonio tiene una bufanda detrás del mejor equipo del mundo, el Atlético de Madrid, como todo el mundo sabe, ¿no? Vale, yo he ido a ver a ese equipo con Alex, al Calderón o al Wanda a semifinales de Champions, ¿y cuánto hemos pagado, Alex? Lo que nos han pedido que era un pastizal, por disfrutar una hora y media, porque entendemos que es una experiencia. La San Silvestre Vallecana es una pedazo de experiencia. Sí. Y es una gran experiencia que es muy barata. La San Silvestre Vallecana es un puñetero regalo. Y el que no lo ve así, que no lo ve así. Pero es que la experiencia de ir a una semifinal de Copa Europa y el ambiente que hay en ese estadio, en el antiguo, pues fíjate lo que era. Y la de la Vallecana, por eso es lo que es, y doblando el precio se llenaría. Pero ir a un 10K, un 10.000, ¿cómo se llama? Un 10K actual, casi por el mismo recorrido, lo mismo que han dicho, y tener que pagar más de 10-15 euros, la gente dirá, pues ¿para qué voy a ir yo a eso? Si es que, ¿y para qué quiero otra camiseta más? ¿Y para qué quiero que me den una bolsita con agua? Si además luego esa gente la gente se lo va a gastar luego en irse al bar, probablemente, y además sobre todo al acabar tan pronto, más que de cañas, a desayunar. Estas carreras que son a las 9, pues la gente a las 10:30 se va a tomar los churros, ¿no? De que se los han ganado. Entonces, y se van a gastar 20 euros. Por eso me fastidia. A los bares sí, libertad. A los bares sí, pero a las carreras no. Cuando la carrera es salud. Bueno, vamos a ir cerrando ya. O sea que Alex, que quería hablar ahora, y no sé si una última frase cada uno de vosotros, porque si no, nos vamos mucho de tiempo. Venga. Sí, simplemente era contar una anécdota del pasado maratón de Madrid, que tenía corredor un stand y, bueno, vendíamos una chaqueta que costaba 60 euros. Entonces te puedo decir que, bueno, el 95% de la gente llegaba y decía, joder, qué ladrones, ¿no? Que, con otras palabras, ¿no? Pero, joder, 60 euros una chaqueta y tal. Una chaqueta que originariamente valía, creo que 110 o 115, no recuerdo. Y entonces llegaron dos belgas y dijeron, ¿esta chaqueta cuánto vale? 60 euros. Y dijeron, no puede ser, es un error, ¿no? Es muy barata. Y dijimos, no, 60 euros. Y claro, compraron varias chaquetas y tal. Y claro, el 95% de los españoles le parecía carísima la chaqueta y llegaron dos belgas y dijeron, joder. Y a partir de ahí, al día siguiente, los extranjeros que vinieron, pues lo mismo. Pues qué barata y los españoles qué cara, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Pero vamos, por no dar una imagen también de que nosotros queremos ser los careros de las carreras y tal, volviendo a lo de los coches que hablaba antes, pues tiene que haber pues menú del día, ¿no? Y podemos ir a una carrera que sea el menú del día de 9 euros y tiene que haber restaurantes de 3 estrellas Michelin, ¿no? Y entonces los de 3 estrellas Michelin creo que deben ser más caros aún, porque tienen un personal increíble, una materia prima increíble. Tienen poquísimo margen y al final, pues oye, esas carreras premium o esos restaurantes premium tienen que ser más caros y las carreras y los restaurantes baratos, pues oye, ajustar el precio para que todos los bolsillos y todas las personas puedan acceder a ellos. Venga, Nacho, última frase antes de terminar. Nada, yo estoy muy de acuerdo con Alex. O sea, aquí sobran carreras, evidentemente, pero lo que no puede ser son los delirios de grandeza de algunos organizadores o de algunas pruebas que quieren ser lo que no pueden ser. No todos pueden ser una Vallecana, un maratón de Valencia, una carrera de San Antón en Jaén, y entonces cada uno tiene que encontrar su hueco. Y hay muchas que evidentemente en la búsqueda de ese hueco se van a dar cuenta de que sobran. Y nos tendremos que quedar con eso, con las carreras que son un espectáculo absoluto y que tengan que ser más caras o que el precio se encarezca algo, y luego las carreras del día a día y ya está. Y esas carreras del día a día pues sin estridencias y que pues eso, con una organización mínima en la que tú solo vayas a competir y tampoco te lleves nada más que una botellita de agua al final. Alberto, última frase para concluir. No, yo creo que la clave es lo que ha dicho Alex antes, que el organizador tenemos que ofrecer cosas diferentes para que la gente considere que vale la pena pagar por ello. Y lo que he dicho antes, que no quiero quedar aquí como que yo estoy diciendo que hay que subir las carreras porque sí, no. Yo lo que estoy diciendo es que a la gente, esto es un sector que es el sector del ocio,
y hay que pagarlo por su trabajo en concordancia al dinero que se genere en esa carrera, y que tenemos que entender que los voluntarios y la gente que trabaja en las carreras se levanta muy prontito los domingos y que no están ahí puestos por el ayuntamiento para que nosotros disfrutemos, que hay que pagarles y que se les debería pagar, y que la gente que no está cobrando por hacer eso y le está quitando tiempo a sus familias, a sus seres queridos, a sus hobbies, a lo que sea, creo que se merece una remuneración. Y yo hago la reflexión y termino con eso, que tampoco necesitan las carreras tropecientos mil personas para ser viable, si los que estamos en esto, que no sé cuántos somos, si somos 1 millón o somos 2 millones en España, porque repito, esto no está auditado y el que diga una cifra real miente, como un bellaco, pero los que somos, si sabemos ser solidarios y sabemos ser respetuosos con el trabajo de los demás, podremos mantener esta afición durante toda nuestra vida sin necesidad de que haya miles de carreras de 10.000 o 15.000 o 20.000 personas, y se va a poder ser sostenible perfectamente. Terminamos con Antonio, venga. Es que se ha intercalado la opinión de Alberto, pero rebobinad los escuchantes unos minutos. La opinión de Nacho Barranco pues es exactamente la mía, todo lo que ha dicho en su última opinión. ¡Ale, Barránquez! Es lo que yo pienso, y yo añadiría un consejo a los organizadores: no os compliquéis la vida, no hagáis entregas de premios, lo mismo, y ponerlo además en el anuncio, en la web o en el folleto de la carrera, lo mismo del primero al último, que no hay ganador y perdedor. Tú pagas tu inscripción de 10, 15, 20 euros, tienes una carrera bien medida, con tu habituamiento en meta, y te voy a dar lo mismo. Hagas 31 minutos, hagas 40 o hagas 50. No hace falta entregas de premios. El patrocinador o el alcalde que esté apoyando a todos en línea de salida y en línea de meta, aplaudiendo a todos los que entran, y no os compliquéis la vida, porque yo creo que eso va a facilitar vuestra labor. Venga, pues lo dejamos aquí, porque este es otro tema que seguro que daría para un debate mucho más amplio, así como otros tantos que he ido apuntando mientras estábamos hablando. Que nos tenemos que ir, que gracias a todos por los que estáis viéndonos en YouTube, pues eso, gracias por vernos. Los que estáis escuchando en podcast ahora mismo, que sepáis que este tramo de la tertulia de este episodio se puede ver también en el YouTube, en el canal de Corredor, así que nos podéis ver hablando aquí, charlando, si queréis. Y así veis la bufanda esa que decía Alberto que tiene Antonio, y alguna cosa más que tiene Antonio detrás. Sí, por ahí tiene un maillot y eso. Es que Alice ha estado muy suavecito, no vuelvo a venir, decepción total, no vuelvo a venir aquí. Pues se ha pegado todo el podcast viendo el Giro. Es que me estoy reservando para el sábado, para el Liverpool-Real Madrid. Pues si alguien estaba viendo, mientras estaba viéndolo en YouTube, que estaba mirando hacia arriba, es que está viendo la televisión, porque estamos grabando esto cuando está la etapa del Giro, de Mortirolo. Y ahí está Nacho Barranco mostrando lo que está ahora mismo ocurriendo mientras estamos hablando. Venga, que lo dejamos aquí. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Buenas tardes a todos los escuchantes de Zona de Expertos. Vamos a por el tercer capítulo, y en este caso nos vamos a dedicar a un entrenador singular que no tiene mucho que ver con los anteriores invitados, porque no es un entrenador específicamente dedicado al fondo, resistencia o trail como hemos tenido a todos los anteriores. Esta vez se trata de un entrenador que tiene una visión mucho más global, que nos puede aportar bastante desde su punto de vista, porque además tiene un bagaje y una mochila muy grande en todos los sentidos del mundo de la actividad física, deporte, entrenamiento. Y bueno, pues me ha permitido el lujo de hacer esta sección, porque creo que nos va a dar un punto de vista diferente, ¿verdad, Marcos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, la primera pregunta es obligada. Preséntate un poco y nos das un poco las pinceladas de tu dedicación actual con el atletismo o el entrenamiento. Bueno, pues mi dedicación actual con el atletismo toca varios frentes. En lugar, los años en el siglo pasado fui atleta de pruebas combinadas, de Decathlon, algo que efectivamente te hace tener una visión muy completa de lo que es el atletismo, ¿verdad? Porque el Decathlon, como todo el mundo sabe, pues son pruebas de carreras, saltos y lanzamientos que, pues bueno, pues que te ayudan a conocer cada rincón de una pista de atletismo, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde me enganché definitivamente a este deporte. Después pasé por una fase de ser entrenador. Entrené atletas de diferentes especialidades, de diferentes edades, algunos corredores de nivel nacional, incluso alguno internacional, corredores de más bien de velocidad, entre 100, 400, algún 800ista.
Y en estos momentos, pues mi labor de entrenador se centra sobre todo en entrenar a mi hijo mayor, que es un lanzador con aparente potencial, viendo los registros que está consiguiendo en la categoría junior que es ahora. Y también de manera indirecta, no podemos decir que como faceta de entrenador, pero sí por mi vinculación al entrenamiento, estoy colaborando con la Federación Española en la nueva área de entrenadores que se ha creado, con la idea de darle un poquito más de peso a la figura del entrenador dentro del atletismo, ¿no? Y por otro lado, para acabar ya, en la actualidad también yo trabajo para GoFit, empresa dedicada a los centros deportivos y patrocinadora, por cierto, de la Federación Española de Atletismo. Y una de mis labores es precisamente organizar los programas de corredores populares que tiene la compañía. Ese es un poco el resumen de mi relación con el atletismo. Bueno, pues como ya veis, los que están escuchando, en este caso a nuestro nuevo invitado, pues no deja de tocar todos los palos del atletismo y, como lo ha dicho bien, se ha recorrido todos los rincones de una pista de atletismo e incluso también toca el mundo popular de una manera bastante seria, porque la empresa GoFit pues estaba haciendo una apuesta seria con este apartado, aparte que tuviste también otras experiencias previas con alguna aplicación con la cual compartimos mucha información en su momento. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de enganchar a la gente con la importancia del entrenador como figura principal en este mundo y con la visión que puedes tener del entrenamiento, dando tu punto de vista tan global. Entonces, aunque ya nos has dado unas pinceladas de lo que es tu relación con el vínculo de los deportes de larga duración, has entrenado a 800istas, como ya pudimos en su momento compartir alguna atleta tú y yo, y tú además tenías que correr 1500, que aunque a la gente de este podcast le suena un poco a velocidad e incluso hasta se atreven a decir cosas como explosivas y tal, dada la ignorancia de la gente, pero bueno, entendemos que es una prueba que tiene cierta relación con la resistencia y te quería saber un poco qué percepción tienes tú de estas especialidades tan cercanas y alejadas en el caso como tú, porque si no te conoce nadie, pues verán que eres un hombre grande y que te costaría bastante hacer la prueba de 1500. Bueno, el 1500 dentro del Decathlon es la prueba más diferente de todas, porque puede parecer que una carrera de 100 metros o un salto de longitud tiene poco que ver con un lanzamiento de disco, pero desde el punto de vista energético y del entrenamiento se parece bastante más que a lo que es necesario para hacer un buen 1500. Además, en el caso de un decatleta, somos, o estando en forma, éramos bastante más pesados que lo que podía ser un corredor de 1500. Por lo tanto, es una prueba que también, aunque se entrena, se le dedica poco tiempo en el entrenamiento, el tiempo que se le dedica también se hace, digámoslo así, para que nos entiendan los que nos están escuchando, entrenando por abajo, porque el entrenamiento del sistema aeróbico pues no casa bien con el resto de pruebas. Por lo tanto, nosotros lo que hacíamos era entrenar series de hasta 1000 metros, nunca más, y eso de rodar, la verdad es que yo empezaba a rodar más de media hora cuando he dejado el atletismo. O sea que como atleta le dedicaba poco tiempo a este tipo de pruebas. ¿Y tú has conocido dentro de tu experiencia en todos los años que has dedicado a pruebas combinadas, incluso ahora, atletas de tu especialidad que le dieran especial importancia a la prueba del 1500 porque pudieran pensar que marcan una diferencia en cuanto a puntos, o casi todos han sido, como dices tú, preparar 9+1 pruebas? Sí, no. De hecho, en el mundo del atletismo había un decatleta que, pues posiblemente el decatleta más conocido de todos los tiempos, Daley Thompson, que llegó a tener hasta su propio videojuego. Yo me acuerdo de jugar en las maquinitas de los bares al Daley's Decathlon. Decía que el Decathlon eran 9 pruebas y un paseo a los infiernos, ¿no? Porque para una persona tan pesada, pues imagina que un decatleta puede estar entre los 80 y los 90 y algún kilos, ¿no? 1500 es una prueba dura porque mover tantos kilos y la carrera de larga distancia está muy reñido. De hecho, fíjate, por ejemplo, las marcas de los decatletas en el 1000 de pista cubierta en el heptathlon son mucho mejores que las del 1500, porque hasta el 1000 de alguna manera
casi llegas, ¿no? Pero al 1500 ya no. Mi ejemplo era claro. Yo estando en forma, yo mido 1,95 y pesaba 97 kilos, estando en forma, y mi marca en 1000 metros durante un heptalon, que es la última prueba, después de 2 días de competición, mi marca era 2,42 y en algún momento de mi carrera estaba para bajar de 2,40. Sin embargo, mi mejor marca en 1500 es de 4,30. Lo que deja claro que esos 500 metros para nosotros son efectivamente la llegada al infierno, porque hasta el 1000 llegábamos, pero luego ya no había manera, ¿no? Porque el entrenamiento se hacía muy basado en el entrenamiento del 400 y luego pues alguna pincelada en el último entrenamiento de la semana con un carácter un poquito más aeróbico y no durante todo el año. Sí. Esa es un poco la percepción que tengo yo de los combineros que he conocido. Y es más, las marcas de 800 de mujeres suelen estar mucho más cercanas en puntos a la élite que en vuestro caso de los 1500, porque es verdad que es una prueba que se sale bastante del resto de metabolismos. Por cierto, ¿qué opinión tienes tú de que las mujeres se dedicaran a hacer decathlon como vosotros? Pues complicado porque la verdad es que la diferencia entre un heptalon femenino y un decathlon masculino es mucha, aunque en un momento dado dure 2 días, pues yo diría que un decathlon es casi como el doble de un heptalon, aunque sean 7 pruebas. Si es difícil encontrar tanto decatletas como heptatletas, si a las mujeres les obligamos a hacer un decathlon, pues es muy posible que se viera muy mermada el número de deportistas femeninos, o sea, de mujeres que participarían en una prueba combinada. Eso es un poco las perspectivas que hay, lo que solemos pensar los entrenadores, que muchos de las mejores atletas que están en la élite de pruebas combinadas, igual si se pasaran al decathlon dejarían de ser las mejores, sí. Y está complicado dar ese paso. Sí. Bueno, como es un deporte que conocemos todos, el atletismo, casi se puede decir que son 3 deportes en uno. Bueno, hay muchas formas de ver este deporte. Los que nos dedicamos más a las pruebas de carreras, pues bueno, tenemos nuestros referentes en el mundo de los entrenadores, sobre todo los que nos dedicamos a pruebas de resistencia. En tu caso sabemos que tendrás tus propios referentes. Yo sé que uno de ellos es un entrenador que ha sido una herencia aquí en España, uno de los que más ha influenciado al resto de los entrenadores, todos los que hemos pasado por la Escuela Nacional de Entrenadores de alguna manera, que es José Luis Martínez. Pero bueno, no sé si te habrá dado tiempo de escudriñar entrenadores de referencia, sea a nivel nacional o internacional, de las disciplinas de larga duración, que te hayan supuesto una fuente de inspiración o que hayas visto algo interesante que poder sacar en cuanto a tus disciplinas. Cuando entrenaste a Patri Conde, pues seguramente algo buscarías en las pruebas de medio fondo, pero bueno, me imagino que eres un hombre leído y te habrás dedicado a buscar referentes en este apartado. Bueno, sí, yo tengo unas personas con las que he conseguido compartir momentos y hablar de esto y gente a la que considero que, bueno, pues que tiene mucho que aportar. En el mundo de la carrera, bueno, pues es que además considero casi que son amigos, ¿no? Mira, por un lado, te diría que uno de mis referentes es un entrenador poco conocido, que se ha dedicado prácticamente durante toda su vida como entrenador, ya está en los 60 y tantos años, al corredor popular. Y ha sido capaz de desarrollar una metodología propia para el entrenamiento del corredor popular, y es Juan Carlos Traspaderne. Juan Carlos Traspaderne fue recordman nacional de maratón en los años 80, con 2:11:42, me parece que era, 2:11:34, trabajando 8 horas a turnos. Y para mí, bueno, pues es una persona con la que he hablado mucho de entrenamiento, mucho de la adaptación del entrenamiento de corredores al mundo popular. Y como te digo, no siempre los grandes entrenadores son los más conocidos, ¿no? Por otro lado, en el lado opuesto, pues podía estar Juan del Campo. Juan del Campo es un entrenador español que tiene la virtud de aunar el mundo académico y científico con el de la experiencia, que es capaz, como ha demostrado durante su carrera, de trabajar en equipo, en diferentes momentos con diferentes entrenadores, que, bueno, pues es el entrenador de Yago Rojo, por ejemplo, recuerdo ahora,
bueno, pues si algo le caracteriza también es que es una persona con la que es fácil hablar de entrenamiento, que le da importancia al entrenamiento de la fuerza dentro de la preparación de los corredores. Y luego hay otro entrenador que, por qué no decirlo, ¿no? Que en su momento a mí me daba mucha envidia, que me gustaba lo que veía, la poca información que tenía en aquel momento, ¿no? Pero que me gustaba cómo entrenaba. Y eras tú mismo, Juan Carlos, cuando entrenabas a Maite Martínez y yo entrenaba a otra cientista. Y bueno, pues yo efectivamente todo lo que me llegaba de cómo entrenabais vosotros, yo me lo estudiaba. Bueno, sí, ahora que lo dices, es verdad que hablamos varias veces repetidas sobre entrenamiento de 800. Sí que es verdad que me comentaste que era pues un entrenador que casaba más con tu filosofía de entrenar la fuerza, sobre todo de una manera más de cargas altas para mediofondistas y fondistas, que en aquel momento éramos muy pocos los que nos atrevíamos a hacerlo en los años 90, 2000. Pues, y bueno, sí que pasamos algún documento que, bueno, aquellas eran pues dos documentos muy, muy primarios, pero bueno, me imagino que nos servirían para podernos hacer una idea de cómo podíamos compartir información, que es otro de los grandes debes que tenemos los entrenadores, el hecho de compartir información, una cosa que ahora está tan en boga y que parece que todo el mundo es capaz de transmitir, hacer esa transferencia al conocimiento, pero que cuando llegamos nosotros, los entrenadores más clásicos, más tradicionales, sí que parece que se guardaban sus métodos y sus recetas para ellos mismos y era complicado de compartir lo que realmente hacía, porque bueno, teníamos los cuadernos de entrenadores de la federación, pero bueno, veíamos que era todo, digamos, recetas muy por encima y que era difícil hacer una idea realmente de la filosofía y del entrenamiento que hacían los entrenadores míticos de aquella época. No sé si en tu caso tuviste la misma percepción, la escasa transferencia de conocimiento que teníamos en aquel momento. Sí, yo creo que esto de que cada maestrillo tiene su librillo, pues el librillo lo tenía todo el mundo o lo sigue teniendo bastante escondido, ¿no? De hecho, este es un problema que se tiene en el mundo del atletismo en general y que, bueno, pues parece que incluso a los entrenadores, no a todos, pero a los entrenadores con más experiencia y que ya incluso están jubilados o están de salida, les cuesta compartir su experiencia, ¿no? Claro, una experiencia que desde el punto de vista más del entrenamiento es vital, porque esos entrenadores con más experiencia se han equivocado muchas veces y si ponen sobre la mesa cuál ha sido su camino, pues los demás se equivocarían menos, ¿no? Eso es algo que sigue costando, sí. Bueno, pues eso esperemos que poco a poco se vaya minimizando. Yo creo que además tú ahora vas a tener vamos a llamar un protagonismo especial. Esperemos que puedas desarrollar todas las ideas que tienes en tu cabecita y que puedas ir trabajando esa nueva labor que tienes en tu nuevo puesto actual de la Federación Española en el área de coaching, que es un área tan transversal, tan complejo y que, bueno, me imagino que tendrás que aportar tu filosofía y tus ideas a este complejo mundo de los entrenadores. ¿Qué nos puedes contar un poco así para que los oyentes hagan una idea, de grosso modo? Tampoco te hace falta que te explayes, que si no, no tenemos tiempo. Bueno, para empezar hay que decir que el entrenador español y el entrenador de atletismo es de un perfil tan heterogéneo, o sea, decir entrenador de atletismo es casi como no definir nada, porque tienes entrenadores profesionales, entrenadores amateurs, entrenadores que pertenecen a una estructura organizada, entrenadores freelance, tienes entrenadores de pruebas tan técnicas como el lanzamiento de jabalina, tienes entrenadores de pruebas tan fisiológicas como el trail running o como la maratón. Por lo tanto, las necesidades de unos y de otros son tan diferentes que no te creas tú que es fácil establecer una manera de avanzar en un camino tan heterogéneo, pero sí que es cierto que uno de los puntos que creo que sí que es importante es el que has tocado antes, que es el de compartir, ¿no? El de ver de qué manera somos capaces de intercambiar información y experiencias de una manera organizada, ayudar a aquellos entrenadores que
que más lo necesitan porque están aislados en un pueblo remoto, porque han llegado recientemente a un sector del atletismo al que sea y necesitan un poquito de ayuda, ¿no? Esa parte es importante, ¿no? Sería maravilloso también establecer una fórmula que nos sirva para mejorar las condiciones en las que los entrenadores desarrollan su labor, ¿no? Sean económicas o de instalaciones, eso sería maravilloso, pero también es una cuestión complicada, ¿no? Y luego en general del atletismo lo que existen son modalidades, sectores, áreas que, bueno, digámoslo así, les va mejor porque, bueno, pues hay más demanda y hay otras que les va peor, ¿no? O sea, por ejemplo, pues siempre se ha dicho que los lanzamientos son la hermana pobre del atletismo, ¿no? O hay nuevas modalidades que están surgiendo ahora y que a lo mejor también necesitan un poco de apoyo, ¿no? Por lo tanto, también deberíamos mirar hacia los puntos débiles del atletismo y ver cómo están allí los entrenadores, ¿no? O sea, las propuestas pueden ser muchas, pero como digo, es complicado con un entrenador tan heterogéneo como el que hay en el atletismo, porque los entrenadores de balonmano, los entrenadores de rugby, pues entiendo yo que los perfiles son muchísimo más parecidos que en el mundo del atletismo, ¿no? Y eso complica las acciones que se quieran poner en funcionamiento. Sí, mira, ahondando en esta parte, sí que la primera percepción que tuve yo cuando empecé a entrar en el mundo del atletismo, en las concentraciones de la federación, cuando empezabas a compartir conversaciones de todo tipo con los entrenadores, tenía una percepción que esto que voy a decir, no sé si va a sonar muy duro, la cual había una diferenciación clara, como dos mundos divergentes incluso entre los entrenadores de medio fondo y fondo y el resto de las especialidades atléticas. Con la paradoja de que la sensación que tenía yo igualmente es que la formación de los entrenadores de estas disciplinas más técnicas o más explosivas era mucho mejor y más completa que la de los entrenadores de medio fondo y fondo. Y principalmente yo creo que la diferencia de resultados era pues eso, la llegada del profesionalismo de los atletas, la mentalidad mucho más, digamos, entre comillas, seria, aunque poco a poco esto parece que va cambiando. Es decir, los atletas de medio fondo y fondo pues era como personas ya muy implantadas en su trabajo de entrenar y competir y ganar dinero, y el resto de las disciplinas pues bueno, eran muy serias en cuanto a la parte técnica, pero parece que la mentalidad era un poquito más floja, también tendrían menos confianza porque los resultados internacionales no eran los mismos que ahora y todavía queda mucho por el camino por recorrer. Entonces, bueno, me planteaba esa duda de decir, ¿cómo puede ser que los entrenadores de medio fondo y fondo les vean más flojos y con menos formación que a los entrenadores de las otras especialidades? Sin embargo, los resultados no acompañan en la misma medida. Entonces, no sé si esto es una sensación que también has tenido tú y que poco a poco se va minimizando, o cómo lo ves. Bueno, yo no diría que la formación de los entrenadores de pruebas más técnicas sea mejor que la de los entrenadores de corredores o de medias distancias, ¿eh? Yo, si algo estoy aprendiendo últimamente es que hay mucho camino por recorrer en el entrenamiento más específico de las pruebas técnicas, ¿eh? Seguimos pensando que la fuerza es hacer pesas. Seguimos con ideas de no sé cómo explicarlo, de corregir la técnica desde el punto de vista de lo que ve el ojo y no de lo que ocurre realmente dentro de un gesto técnico. Me doy cuenta de que efectivamente hay muchos entrenadores que han tenido una experiencia vital importante y que esa experiencia no se refleja en las formaciones y por lo tanto no llegan al resto de entrenadores. Para mí, el problema la diferencia entre el profesionalismo que pueda existir en el mundo de las carreras y el resto tiene que ver con que España es un país de carreras. España, en las fiestas de los pueblos, ha habido carreras desde hace 200 años. Y eso ha hecho pues que haya
que haya más interés por ese tipo de pruebas atléticas, ¿no? Si algo se quejan también los entrenadores de concursos de saltos o de lanzamientos, es que, por ejemplo, en una retransmisión deportiva podemos estar viendo un 10.000 mientras el campeón del mundo de martillo va a hacer un lanzamiento, ¿no? Y eso no deja de ser más que, bueno, pues que el realizador, sin ningún tipo de malintención, lo que está haciendo es transmitir lo que considera que al público le interesa, ¿no? O sea, para mí tiene que ver sobre todo con la demanda por parte de la sociedad de carreras, ¿no? Y eso también se da en el running, por ejemplo. O sea, quiero decir que el atletismo es muy heterogéneo, pero hay una parte del atletismo que tradicionalmente en nuestro país ha tenido más demanda y son las carreras. Sí, es una cosa clara. Es una habilidad básica como la de saltar y lanzar, pero que parece que está mucho más cercana a la población en general. Todo el mundo es capaz de correr y poner una referencia, cuánto corres 1 kilómetro, incluso hasta 100 metros te pueden llegar a proponer cuánto hace el récord del mundo, cuánto haces tú, y te ponen una posición más o menos clara. Claro, cuando les dices de lanzar ni se sabe cómo ni cuántos kilos, claro. o incluso saltar, pues les es complicado a la gente tener una referencia para comparar. Los gestos de los saltos o de los lanzamientos son muchísimo más tecnificados que los de la carrera y por lo tanto están más lejos del gran público, digámoslo así. ¿Tú sigues confiando que, por ejemplo, ese 100 que hacíais o que seguís haciendo en Logroño popular, que te hacían muchísimas series y tal, eso pueda ser trasladable al resto de, por ejemplo, en España, que es un país, como hablamos, de carreras? No lo sé, a mí me da la sensación de que al final, como la carrera de intensidad media-baja, vamos a decirlo así, me da igual más o menos larga en el tiempo, la puede realizar cualquiera, tiene un camino totalmente diferente al resto. O sea, yo, por ejemplo, ahora procuro salir a correr. Hace un mes fui capaz de correr 1 hora, lo que no había sido capaz de correr nunca. Ahora ya no, ahora no sé qué me ha pasado, que ya no soy capaz de hacer eso. Quiero decir con eso que al final todo lo que sean pruebas de velocidad o pruebas de saltos o de lanzamientos no es algo que yo ahora, cuando acabe de charlar contigo, pueda salir de casa y decir, que me voy a hacer unos lanzamientos de jabalina. Pues no, que me voy a hacer voy a pasar unas vallitas. Pues tampoco. Pero bueno, me voy a correr. Ya cambia. Por lo tanto, me interesa saber lo que están haciendo los buenos de lo que yo salgo a hacer por la calle, ¿no? O sea, quiero decir que yo veo que son 2 mundos diferentes y que también merecerían un trato diferente. Sí, mira, prometo me meter una cuña que siempre sale en las conversaciones estas cuando hablamos entre entrenadores, que es la de muchos populares te dicen que van a una carrera y si tienen que hacer un desplazamiento incluso, si hay 20 kilómetros, pues se van a apuntar antes la de 20 que la de 10 y por supuesto que la de 5, porque ya que viajan a hacer 2 o 3 horas de coche, ¿cómo van a correr solo 5 kilómetros? Que no les merece la pena. Que podía trasladarse al mundo de la milla, ya no te cuento ni al de los 100 metros, lo que dices, bueno, una persona que se dedica a hacer 100 metros se puede cruzar medio planeta para correr 100 metros, encima igual hasta le dan la nula. Al final la teoría es que esta gente pues le da igual correr 10 que 20 kilómetros porque no son capaces de tener más velocidades que la que son capaces de cuando se pone el dorsal y competir, y a partir de ahí, pues cuanto más largo, pues parece que disfrutan más, pero no realmente no saben sacar las ventajas que puede ser desplazarse rápido, lo bonito y lo placentero que es desplazarse deprisa en una distancia más corta, para que le encuentren ese placer de correr y desplazarse rápido, que es más difícil. Pero es más complicado. Más trabajoso, claro. Es más complicado, requiere otro tipo de entrenamiento, de llegadas a ciertas edades pueden aparecer lesiones. A mí me parece que, como digo, correr a intensidad media es relativamente cómodo y placentero, puede llegar a serlo, ¿no? Y entonces entiendo perfectamente a esa persona que se va a desplazar y dice, oye, para hacer un 5K me hago el de mi barrio, pero para hacer una media maratón pues me apetece irme a tal ciudad, ¿no? Yo creo que es entendible. Sí, pero me hace gracia que, bueno, ya en el tema de los trail, por ejemplo, que es un tema que hemos tocado mucho aquí, cuando te hablan de la carrera corta de 40 kilómetros, pues bueno, si pueden se hacen la de 80, que casi disfrutan más y le sacan más. Bueno, eso ya es no sé dónde están los límites, ¿no? Los límites deberían ponerse en la salud y en el sentido común, ¿no? De hecho,
Pues siempre, yo tengo un amigo que dice que el triatleta es un runner sofisticado. O sea, quiero decir, tú empiezas a correr y luego sigues buscando otros retos y cuando ya hacer medias maratones no te llena, pues te pasas al triatlón o te pasas a hacer retos de 100 kilómetros. Bueno, yo creo que el límite habría que plantearlo con sentido común y luego una de las máximas del entrenamiento llevarla también a esto, ¿no? Que más no es mejor, ¿no? O más no tiene por qué ser mejor. Bueno, aquí ya hemos repetido varias veces que algo mal estamos haciendo los entrenadores en cuanto a la comunicación, que no somos capaces de transmitir ese mensaje de que no hay que hacer esas distancias, esas burradas para con las cuales creo que el cuerpo humano no está suficientemente preparado. Pero bueno, los corredores populares pues van a seguir insistiendo en esas grandes distancias, que se supone que es donde más disfrutan. Pero bueno, es un tema complicado de atajar y que, bueno, vamos a otro tema que has tocado ya un poquito antes de una forma somera, que es el tema de la fuerza. Bueno, como hemos comentado, pues hicimos, digamos, fuimos un poco pioneros en el trabajo de fuerza, sobre todo en deportes más de medio fondo y fondo. No es que fuéramos los iniciadores de este tema, porque está claro que fuera de España ya se trabajaba así, incluso en España algunos entrenadores, pero bueno, sí que en nuestros núcleos cercanos fuimos de los pocos que empezamos a trabajar en el gimnasio de una manera diferente a lo que se hacía antiguo igualmente por los fonderos. Ahora está claro que este tema ha avanzado, afortunadamente. Empezamos a tocar el trabajo de fuerza y de una forma mucho más específica. No nos dedicamos solamente a hacer el trabajo en la sala de gimnasio, como bien has dicho tú antes. Incluso también lo podemos hacer una aproximación o una, digamos, transición hacia el campo de la adaptación después de una lesión, que incluso los atletas salen muchas veces reforzados después de una lesión porque hacen un buen trabajo de adaptación y muy funcional. ¿Tú crees que los entrenadores en general se están poniendo las pilas en este apartado o todavía siguen a remolque y van copiando esos modelos que supuestamente funcionaban, de trabajo muy de gimnasio, 4 sentadillas, las transferencias estas habituales de las que se suele hablar, que bueno, habría que algún día tocar ese tema? No sé, ¿qué me puedes contar sobre este apartado? Bueno, yo creo que sigue faltando un modelo propio de entrenamiento de la fuerza en carrera o para la carrera. Es algo que, bueno, pues sí, te encuentras a corredores en los gimnasios haciendo ejercicios que tienen que ver con lo que, bueno, podríamos llamar gimnasia general o utilización de las pesas también de manera general, con ejercicios que no son específicos del gesto de carrera. Y bueno, pues mira, lo mismo que que los saltadores o que los lanzadores tienen su modelo de trabajo de la fuerza durante el lanzamiento, para el lanzamiento o durante el salto para el salto, ¿no? Pues los corredores deberían empezar a tener un modelo similar, ¿no? Yo recuerdo con alguno de los 400istas que entrenaba que llegábamos a hacer series de multisaltos sobre 150 metros o series lastradas también de 150 metros, por supuesto cuestas, primeros de triple, bueno, ejercicios que tienen que ver con el desplazamiento, con el trabajo de la fuerza en un gesto parecido al del corredor, ¿no? Y entiendo que ese es el camino, el entrenamiento de la musculación específica del corredor en gestos similares al de carrera, ¿no? Y de esa manera, pues se aplicará la fuerza de una manera mucho más eficaz. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Bueno, parece que por lo menos los modelos se van viendo cada vez más cercanos porque vemos cada vez menos atletas hipertrofiados, más longilíneos y más cercanos a una mecánica de carrera que no le suponga un lastre esa masa muscular que en algunos momentos de temporadas pasadas estábamos viendo y que afortunadamente parece que eso se ha dejado un poco atrás. Bueno, vamos a tener que acabar ya. Cuéntanos alguna anécdota así muy rápida de cómo preparabas tú en 1500 y lo que te suponía a nivel mental. Y ya si quieres para despedirte, pues nos dices si quieres que te encuentren en algún sitio cómo podrían hacerlo. Bueno, el 1500. La otra del 1500, mira, con el cambio de entrenador que tuve cuando fui a entrenar con José Luis Martínez, del que hemos hablado antes, reduje los metros a la mitad, así a ojo, y mejoré mucho mis marcas tanto en 400 como en 1500.
nosotros solíamos hacer unas series con un carácter láctico importante los miércoles y otras series con un carácter entre láctico aeróbico los sábados como último entreno ya de la semana, ¿no? Entonces, con esos 2 entrenamientos preparábamos el Milky. En fin, no hacíamos nada más específico o nada más pensando en el 1500. Y de esos 2 entrenamientos, el que más se parecía o el que más tenía que ver con el entrenamiento del 1500 era únicamente el del sábado. Y, por supuesto, ningún rodaje ni nada que se le parezca. Series de carrera más pensando en el 100, en el 110 vallas o en el 400 y poco más. O sea, ese era nuestro entrenamiento de 1500. 0 o prácticamente 0, ¿no? Sí, ya me lo imaginaba, pero bueno, estaba bien que lo confirmaras. Y nada, si quieres, vamos, ya sé que no es un entrenador que te vendas al mejor postor, como pues hay muchos de los entrenadores que han pasado por aquí, pero vamos, si alguien quiere contactar contigo, nos das algún dato de contacto pues, y acabamos la entrevista. Bueno, pues conmigo es fácil contactar. Yo en redes sociales y mi Gmail es siempre marcosmoreno73. Lo del 73 no es la edad, es el año de nacimiento y lo otro, pues ya se imagina. Muy bien, Marcos, pues espero que nos veamos pronto y podamos echar una parrafada de las que nos gustan y nada, nos vamos quedando y hablando como hacemos nosotros habitualmente, ¿vale? Un abrazo. Pues muy bien, pues muchas gracias por invitarme a estar con vosotros y espero que nos veamos pronto. Vale, gracias a ti, Marcos, chao. El otro día fueron las fiestas del colegio de mis hijos y celebraron un cross. Separados por edades, tenían que correr 500 metros entre árboles y caminos que había diseñado el profesor de educación física. Una semana antes les comenté a mis hijos la existencia de esta carrera, que no había ganadores ni perdedores y que correrían para divertirse. Entrenamos unos días y nos lo pasamos bien. El día de la fiesta llegamos de los primeros y el mayor se asustó un poco al ver el trazado. ¿Todo esto?, me preguntó. El pequeño, que es muy pequeño, se entretuvo encendiendo los aspersores de la campa donde se celebraría el cross. Terreno embarrado es terreno espectáculo, pensaría. Cuando el profesor hizo sonar su silbato, salieron unos 50 niños a toda velocidad. Yo iba siguiendo a mi hijo por primera vez en nuestras vidas. Su primera carrera. Sorteó bien los árboles y nunca dio sensación de cansancio. Llegó a meta con el grupo y recogió una medalla y un vale para una botella de agua y un bocadillo. Cuando nos reunimos, le hice una foto para la historia y le pregunté: ¿te has divertido? Él me contestó: por eso corremos.